Monterrey, México. Es viernes, 8 de abril de 2022. Una noche que prometía ser como cualquier otra para un grupo de amigas. Devani Escobar, una joven de 18 años, estudiante de Derecho, se preparaba para salir con Saraí e Ivonne. Devani, adoptada a los 16 meses, vivía con sus padres en Apodaca y tenía toda una vida por delante. ¿Quién podría imaginar que esa noche cambiaría todo para siempre? Es cierto, nadie podía preverlo. Imaginaos, preparándose para una noche de fiesta, risas, músicas. Devani, Saraí e Ivonne primero fueron a una fiesta en San Nicolás. Incluso se detuvieron en una tienda para comprar vodka y refrescos. Después se dirigieron a otra fiesta, pero ahí nadie les abrió. Un detalle curioso, ¿verdad? ¿Por qué nadie les abrió en esa segunda fiesta? Finalmente acabaron en una quinta llamada El Diamante a la 1:20 de la madrugada. El Diamante. Un nombre que ahora resuena con un eco inquietante. ¿Qué pasó realmente en esa quinta? Según los informes, Devani tuvo una confrontación con algunos de los invitados. Algunos testigos afirmaron que parecía estar ebria. Sus amigas, preocupadas por su comportamiento, llamaron al mismo conductor que las había llevado, un tal Juan David. Le pidieron que llevara a Devani a casa. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Y aparece la inquietante fotografía. Juan David, antes de dejarla sola en la carretera, le tomó una foto a Devani. Una imagen escalofriante que se convertiría en un símbolo de su desaparición. ¿Por qué la dejó sola en medio de la nada? ¿Por qué tomarle esa foto? Es una pregunta que nos hiela la sangre. Según el conductor, Devani se puso agresiva y quiso bajarse del coche a pesar de estar en una zona desierta y peligrosa a las 4:25 de la madrugada. Agresiva. Tal vez aterrorizada. ¿Desesperada por escapar de algo o de alguien? Juan David envió la foto a las amigas de Devani para justificarse. Ellas, en sus declaraciones, dijeron que Devani estaba insoportable, que les había pegado y mordido y que por eso le pidieron al conductor que se la llevara. Versiones contradictorias, un puzzle que no encaja. Y entonces, las cámaras de seguridad de una empresa de transportes graban a Devani caminando sola por la carretera. Sola, en la oscuridad. ¿Hacia dónde se dirigía? ¿A quién intentaba encontrar o de quién huir? Llega incluso a la entrada de la empresa Alcosa, se asoma a la caseta pero no entra, sigue caminando hasta llegar a un motel llamado Nueva Castilla. Nueva Castilla. Otro lugar que se convertiría en un punto central de este misterio. ¿Qué secretos se esconden tras sus muros? Las cámaras del motel Nueva Castilla captan a Devani entrando corriendo a las 4:35 de la madrugada. Se la ve correr por los alrededores, incluso entra a un restaurante que está cerrado. Como si buscara refugio, ¿verdad? Exacto. Lo último que registran las cámaras es a Devani caminando hacia la zona de las cisternas del motel. A partir de ahí se pierde su rastro. Las cisternas. Un lugar oscuro, húmedo, peligroso. ¿Qué la llevó allí? ¿Acaso buscaba ayuda? ¿O intentaba esconderse de algo o alguien? 30 minutos después de esa última imagen, a las 4:56, Devani se esfuma. Desaparece sin dejar rastro. Su padre Mario Escobar denuncia su desaparición inmediatamente. La foto tomada por Juan David se viraliza y el caso comienza a captar la atención de los medios de comunicación. Se inicia una búsqueda desesperada que durará 13 largos días. 13 días de angustia e incertidumbre. 13 días en los que la familia de Devani se aferraba a la esperanza de encontrarla con vida. Búsquedas masivas, rastreos de pozos y cisternas, kilómetros examinados palmo a palmo. Pero el 21 de abril esa esperanza se desvanece. Un cuerpo es encontrado en una cisterna del motel Nueva Castilla, La misma cisterna que había sido registrada en varias ocasiones durante la búsqueda. pero en la que inexplicablemente no se había encontrado nada. Un giro macabro. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Devani apareciera en un lugar ya inspeccionado? Había sido plantada allí después. Las autoridades en un primer momento hablaron de un accidente. Dijeron que Devani había caído accidentalmente a la cisterna. Pero el padre de Devani desde el principio rechazó esta versión. Las circunstancias del hallazgo, la falta de transparencia en la investigación, las contradicciones en los informes oficiales. Todo alimentaba la sospecha de que la muerte de Devani no fue un simple accidente. Las dudas se intensificaron cuando una segunda autopsia solicitada por la familia reveló datos alarmantes. La autopsia independiente a la que tuvo acceso el periódico. El País reveló que la causa de la muerte de Devani no fue un golpe en la cabeza como se había dicho inicialmente, sino una asfixia por sofocación. Y no solo eso. El cuerpo presentaba signos de violencia sexual y múltiples lesiones que sugerían una muerte violenta. Un giro escalofriante que desmontaba por completo la versión oficial. Según esta segunda autopsia, Devani ya habría muerto antes de llegar a la cisterna, lo que significa que su cuerpo fue plantado allí. Pero ¿quién lo hizo? ¿Y por qué? También se descubrió que el intervalo post-mortem era de 3 a 5 días, lo que contradice la data de muerte que había establecido la fiscalía.
Todo apuntaba a un intento de encubrimiento, a una manipulación de las pruebas para desviar la investigación. Ante la presión mediática y las acusaciones de negligencia, la Fiscalía se vio obligada a reconocer fallas humanas en la investigación. Se destituyó a 2 fiscales y se nombró a una nueva vocera para el caso. Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció la colaboración de la Fiscalía General de la República. Pero las dudas persistían. Para aclarar las contradicciones entre las 2 autopsias, se decidió exhumar el cuerpo de Devani en junio de 2022 para realizar una tercera autopsia. Una decisión extrema que reflejaba la gravedad del caso y la necesidad de llegar a la verdad. Los resultados de esta tercera autopsia realizada por un equipo de expertos independientes se hicieron públicos en julio de 2022 y confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Devani Escobar murió por asfixia por sofocación, no por ahogamiento. Entonces se descarta por completo la posibilidad de un accidente. Así es. No se encontraron evidencias de violencia sexual, pero se estableció que la muerte se produjo entre 3 y 5 días antes del hallazgo del cuerpo. Es decir, se corroboró que Devani no murió en la cisterna. Un dato clave que reforzaba la hipótesis de un homicidio y de un posterior encubrimiento. Pero, ¿quién pudo haber hecho algo así? ¿Y por qué? A pesar de las nuevas pruebas, la investigación no avanzaba al ritmo esperado. La fiscalía se centró en la hipótesis del accidente, descartando la posibilidad de un feminicidio. Se interrogó a las amigas de Devani, al conductor de taxi, a empleadas del motel, pero no se produjeron detenciones. La indignación crecía con cada día que pasaba sin respuestas. Las protestas se multiplicaban en Monterrey y en otras ciudades de México exigiendo justicia para Devani. Un caso que conmocionó a todo un país y que planteaba preguntas inquietantes. ¿Qué le ocurrió realmente a Devani Escobar en esas últimas horas? ¿Por qué se bajó del taxi en esa carretera desierta? ¿Y cómo terminó su cuerpo en la cisterna del motel? Y aunque las autoridades no lograron dar con los responsables, el caso sí tuvo repercusiones legales. En enero de 2023, 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla fueron imputadas por falsedad de declaraciones y encubrimiento. Un pequeño avance en un caso plagado de oscuridad. ¿Pero qué hay de las amigas de Devani? Y el taxista que la dejó sola en la carretera. Las amigas de Devani, Saraí e Ivone siempre han mantenido que intentaron ayudarla y que hicieron todo lo posible para evitar que algo malo le pasara. Sin embargo, sus versiones han sido cuestionadas por algunos que las acusan de no haber hecho lo suficiente para proteger a su amiga. Es cierto que hay muchos interrogantes sobre su comportamiento esa noche. ¿Por qué la dejaron sola en la fiesta? ¿Por qué no insistieron en que el taxista la llevara a casa sana y salva? Preguntas que quizá nunca tengan respuesta. En cuanto al taxista Juan David, fue detenido e interrogado por la Fiscalía, pero fue liberado al no encontrarse pruebas suficientes para inculparlo. Él siempre ha mantenido que Devani se bajó del coche por su propia voluntad y que él no tuvo nada que ver con su desaparición. La foto que le tomó a Devani antes de dejarla sola en la carretera ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos la ven como una prueba de su indiferencia, mientras que otros la consideran una forma de protegerse ante una posible acusación. Sea como fuere, la imagen quedará grabada en la memoria colectiva como un símbolo de la tragedia de Devani Escobar. Un caso que nos confronta con una realidad aterradora, la vulnerabilidad de las mujeres y los misterios que aún nos acechan en la oscuridad. Un caso sin resolver, un enigma que sigue abierto. ¿Se hará justicia algún día? Se descubrirán todos los secretos que rodean la muerte de Devani Escobar. ¿Qué pensáis vosotros? Dejadnos vuestros comentarios y teorías.